que el juicio político es una forma incorrecta, indebida de procesar a los jueces, que se debe respetar la independencia de los jueces electorales. Vamos a empezar esta mañana conversando con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Jorge Luis Salas Arenas, que ya se encuentra enlazado con nosotros a través de Zoom, y para hablar de una situación que también nos debe preocupar, por supuesto, a todos: el futuro de las instituciones electorales en nuestro país. Hay intenciones desde el Congreso de la República de modificar el artículo 99 de la Constitución, que precisamente le permitiría al Congreso ejercer alguna suerte de juicio político sobre estos funcionarios, poniendo en riesgo, por supuesto, la independencia de nuestro sistema electoral. Doctor Salas Arenas, muy buenos días, gracias por estar con nosotros esta mañana. Muy buenos días y gracias por la entrevista. Doctor, yo quería empezar preguntándole por esta situación que se ha dado en el Congreso de la República. Este fin de semana se ha revelado que al menos 31 parlamentarios de por lo menos 6 bancadas en el Parlamento se han adherido o han presentado proyectos de ley que tienen como fin modificar el artículo 99 de la Constitución. ¿Sus primeras impresiones de esta situación? Bueno, se trata de la ejecución de un plan preordenado, acompasado, creo que hasta cronogramado, de algunas fuerzas políticas que se han propuesto en un público anuncio de hace meses, ¿no?, que su proyecto era deshacerse de la señora Boluarte, deshacerse del entonces presidente Castillo, deshacerse de Salas Arenas y Corbeto y luego ir a las elecciones. Entonces, más recientemente, luego 2 connotados congresistas dicen que tenían que encontrar la forma constitucional de retirar a Salas Arenas de las funciones en el Jurado Nacional de Elecciones. Entonces, si nosotros sumamos el conjunto de reacciones y acciones, sobre todo, efectuadas en el Parlamento Nacional, se entiende perfectamente lo que usted acaba de señalar sobre los 31 congresistas que proponen desde distintas bancadas la realización de un juicio político para las autoridades electorales, ¿no? Ahora, debo decir además que se trata de un despropósito monumental en el que lamentablemente la mayoría del Tribunal Constitucional ha tomado parte, ¿no? Porque existe una jurisprudencia interesante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que señala que la independencia judicial debe estar especialmente protegida porque los jueces son garantes de la libertad, ¿no?, y del ejercicio básico de las libertades. Y la última, que sobre la materia conozco, que es la del caso de Ayllón, producido en el Ecuador, un señor juez electoral que ha sido, aunque fue malamente separado de sus funciones, termina de redondear la idea, ¿no? La Corte Interamericana ha dicho en casos precedentes que connota la independencia judicial y ha llegado a decir en el caso de Aldea Chichupac versus Guatemala que el juicio político es una forma incorrecta, indebida de procesar a los jueces. No se debe someter a los jueces de ninguna parte a juicios políticos, a los impeachment. Y luego, en el caso que acabo de reseñar, se ha señalado con toda claridad que se debe respetar la independencia de los jueces electorales. Entonces hay que sumar lo que se dijo y lo que se dice, porque la Corte Interamericana no suele desdecirse, como ha ocurrido en otros casos,
con el Tribunal Constitucional. Así Lo es, escucho, doctor Salas, yo en ese sentido quería preguntarle cuál sería la alternativa, porque, digamos, poniéndonos como abogados del diablo, y por eso le hago la pregunta en este tono, es de qué manera se puede, de alguna manera, fiscalizar a los jueces, sobre todo del sistema electoral, porque el principal argumento de quienes promueven esta modificación del artículo 99 es que las autoridades también puedan ser sometidas a un juicio político como otras autoridades, y así lo manda nuestra Constitución. No lo manda la Constitución así, en realidad. En realidad la Constitución no dispone nada en relación a los jueces electorales. Claro, pero justamente, precisamente, doctor, para redondear un poco la idea, no lo contempla la Constitución y por eso quieren modificarlo para incluirlos a ustedes. Pero ¿de qué manera se le podría fiscalizar entonces al organismo electoral si no es a través de este juicio político? Que a mí, le repito, me parece que no es el camino. Pero digamos que quienes argumentan a favor de esta ley dicen que sí es el camino porque, digamos, si a las otras autoridades se les fiscaliza de esta manera, ¿por qué no a los jueces electorales? La independencia de los jueces está especialmente protegida. Es una protección reforzada de su independencia, porque de lo contrario lo que se tendría sería jueces sometidos a las decisiones políticas, a no quedar mal con los políticos, a contentar a los políticos. Y los jueces sí estamos sometidos a control, pero es un control jurídico, no un control político. Y ese control corre por cuenta, a cargo de la Junta Nacional de Justicia. Que por cierto es otro objetivo ese control. Que es otro objetivo, dicho sea de paso, de los cuales usted estaba hablando. También hay una intención de tomar la Junta. Que haya el afán de controlar a como dé lugar al sistema judicial. Yo veo lo que está sucediendo ahora y parece un déjà vu de lo que pasó hace 20 años. Entonces, no es cierto que los jueces electorales no tengamos control. El control está a cargo de la Junta Nacional de Justicia, porque así lo dice la ley, finalmente. Y finalmente, yo he sido sometido a un control de esa naturaleza hace poco y he sido objeto de ratificación. Claro que sí, y además tendríamos que tener en cuenta el antecedente de lo que fue el caso de la doctora Zoraida Ábalos en el Congreso de la República, una decisión que, dicho sea de paso, va a terminar precisamente en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, toda vez que hay un cuestionamiento serio sobre los motivos y las motivaciones para finalmente suspender e inhabilitar a la magistrada Zoraida Ábalos. Claro, el efecto es inmediato, ¿no? Es decir, deshacerse de quienes les estorban para sus propósitos políticos, deshacerse, no importa lo que venga después, la responsabilidad que venga más adelante, eso no importa, pues, la reparación que venga más adelante, porque eso ya se da cuenta de otros, ¿no? Total, habrá pasado el tiempo y entonces otros repararán ese daño, ¿no? Y lo que dirán quienes lo perpetraron, que pensaron que era correcto, y no es así, pues, no es así. Es un despropósito monumental. Así es, doctor Salas Arenas. Y en otra instancia yo quería preguntarle precisamente cómo va el caso que usted mismo ha presentado para, tengo entendido, ante la Corte Interamericana para velar por sus derechos y por la estabilidad en el puesto. Bueno, en realidad ha sido presentado por CEGIL, que es una muy prestigiosa entidad que protege los derechos humanos. Ha sido presentado por la Asociación de Jueces por la Justicia y la Democracia, ¿no? Y la Comisión Interamericana ha acogido ese planteamiento y ha solicitado a la Corte Interamericana la elevación de la medida cautelar, que no ha sido suficiente, no lo está haciendo, a una medida provisional de la propia Corte. Esperamos que acoja la Corte este pedido, porque no solamente las amenazas de muerte están presentes, sino también el incumplimiento del Estado peruano en la investigación de los acosamientos, ¿no? Se produce una cantidad importante de acosamientos políticos, porque así finalmente tienen que entender, por motivos de las ideas falsas que existen todavía o que quieren hacer existir a la fuerza sobre un fraude que jamás se produjo, ¿no? Y imputando que aquí hay daño
a la democracia por no haber exhibido padrones que no podemos exhibir porque no los tenemos, que no haber contado votos que nosotros no contamos, porque los votos se cuentan en mesa, y otras imputaciones absolutamente incorrectas, y tan incorrectas que las instancias de observación internacional y nacional han dado fe de que las elecciones 2021 fueron prístinas, fueron correctas, fueron limpias, igualitarias, que es lo que a algunos les disgusta. He encontrado un comentario en las redes en el que un hombre aparentemente joven dice que nunca vamos a cambiar mientras sigan votando estos ignorantes y otras cosas más, insultos irreproducibles, ¿no? ¿Cómo que mientras sigan votando? La idea de un sector, al parecer, es que solo voten, como en un tiempo ocurrió en el país hace más de un siglo, ¿no? Que voten los que tienen determinada capacidad económica, ¿no? Títulos universitarios, y que los demás, pues no. El resto de la población, que es la mayoría, no vote, ¿no? Entonces, hay errores muy graves en la formación personal de algunos de los atacantes, y otros son trolls, ¿no? Trolls que definitivamente están ganándose la vida de esa forma. Por supuesto que sí, doctor Salas Arenas, muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana en Nativa Televisión, y por supuesto vamos a estar como siempre muy atentos a lo que siga en el caso que compete a las autoridades electorales, porque es fundamental y primordial protegerlas de cara a conservar nuestra democracia. Muchas gracias nuevamente.